donde nos habla de que nuestros ojos deben de estar puestos en aquel que es bueno, que es perfecto. ¿Quién es aquella persona? Jesús. Tenemos el ejemplo de el capítulo 11, cuando empieza este tema acerca de la fe, y nos habla cosas impresionantes de personajes de la Biblia que por poner su confianza en Dios hicieron cosas impresionantes, hicieron cosas fuera de lo común, cosas extraordinarias. Y después entra al capítulo 12, que el autor y consumador de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestra esperanza, si nuestra confianza, si nuestros ojos están puestos en Él, tú y yo vamos a poder hacer cosas impresionantes, cosas aún mejores de las que se nos pueden relatar en el capítulo 11. Y el pastor Parker el domingo pasado nos decía acerca de que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, para poder aguantar esa etapa de nuestra vida, esas circunstancias que van a venir a nuestras vidas, ¿qué menciona el versículo 1 del capítulo 12? Que hay que despojarnos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, a lo largo de estos capítulos, que podríamos titularlo como la fe, a partir del capítulo 11 y capítulo 12, se nos está diciendo, tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios, pero mostrarlo. Una manera de mostrarlo es cuando tú y yo nos preparamos para lo que nos espera en estos días, en estos años que Dios nos va a permitir vivir. Una forma de demostrar nuestra fe, nuestra confianza, es cuando tú y yo nos alejamos, cuando tú y yo quitamos todo aquello que nos está impidiendo acercarnos a Dios. Una manera de mostrar nuestra fe, nuestra confianza hacia Jesús, es cuando practicamos sus enseñanzas. Es cuando le decimos ya no al pecado, es cuando dejamos de practicar el pecado en nuestras vidas. Esa es una manera práctica de poder mostrar nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Conforme al contexto, cuando el autor de este libro le está hablando a la iglesia, les está diciendo, examinen sus vidas. ¿Qué están haciendo que no deberían de hacer? ¿Qué han dejado de hacer que deberían de hacer? Examinen sus vidas. Preparémonos para correr la carrera que tenemos por delante. Y cuando el autor de este libro nos hacía mención a la carrera que hay que correr, estaba hablando de la vida. En esta vida vamos a tener problemas, alegrías, necesidades, buenos ratos, malos ratos. Y nos dice, pero hay que correr con paciencia, porque no siempre todo va a estar bien en nuestras vidas. Porque no siempre todo va a estar mal en nuestras vidas. Tenemos que estar preparados para lo que vaya a suscitar en el transcurso del tiempo de vida que Dios nos dé. ¿Puedes contestar a esta pregunta? ¿Estás preparado para lo que viene el día de mañana? ¿Cuántos saben qué es lo que nos va a pasar el día de mañana? ¿Cuántos tenemos ese atributo de Dios que es la omnisciencia para saber qué es lo que va a pasar? Yo no sé qué va a pasar conmigo el día de mañana, pero si mi fe, si mi confianza está en Jesús, puedo decirte con seguridad que estoy preparado para lo que va a venir mañana, porque no soy yo, sino es Cristo en mi vida el que me va a sacar adelante. En medio de los problemas, en medio de las necesidades, algo por lo cual estaba pasando estos hermanos en aquel tiempo. Las necesidades, las aflicciones. Durante el periodo de Hebreos, que fue escrito este libro, los hermanos estaban siendo perseguidos. Los hermanos estaban pasando por persecución, tenían que moverse de un lado a otro lado, estaban pasando por hambre, no tenían recursos. Y entonces llega este mensaje que nos dice, tenemos que correr con paciencia esta vida que tenemos por delante.
Y luego nos pone el ejemplo en el capítulo 2, en el versículo 2, perdón, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús pagó el precio por nuestras vidas. Jesús pagó el precio de nuestro rescate. Ahora, aún mejor, dio su vida y los que han creído en él han sido perdonados. Murió en aquella cruz, resucitó, pero ahora está a la diestra del Padre. Y lo que tú y yo veíamos en Romanos capítulo 8, ¿qué hace Jesús ahora a la diestra del Padre? Está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces nuestra confianza está segura, nuestra confianza está bien puesta si está en Jesús. Sigamos adelante en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones que pueden llegar a ser adversas a nuestras vidas. La fe juega un papel importante en la vida del creyente. Veíamos hace unos domingos atrás que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora que terminó la escuelita bíblica, los niños estaban viendo acerca de la armadura de Dios en Efesios. ¿Qué nos dice Efesios con respecto a la fe? Que es nuestro escudo con el cual podemos detener, apagar los dardos ¿de quién? Del maligno. Porque una de las formas en la que obra Satanás es tratando de desanimar al creyente. Una de las formas en la que Satanás obra es tratar de alejar al creyente de Dios. Con los problemas, con las necesidades. A lo mejor en alguna ocasión en nuestras vidas nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios en este momento? En este momento de enfermedad, en este momento de aflicción, en este momento en el cual lo necesito. Pero tenlo por seguro que Dios siempre está con nosotros. A veces somos tan duros que no nos damos cuenta que ahí está. Pero yo te puedo asegurar que por la gracia de Dios hoy seguimos con vida. Ahí está presente Dios en nuestras vidas. Por eso la fe juega un papel importante, valioso, indispensable para la vida del creyente. Si tú y yo no tenemos fe, si tú y yo no está puesta nuestra fe en la persona correcta, no vamos a durar mucho, vamos a caer, vamos a fallar. Por eso es bien importante que consideremos a Jesús en nuestras vidas como la pieza fundamental, como la pieza clave de nuestras vidas. Por eso luego nos dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, en el capítulo 11 nos habla de muchos personajes de la Biblia, muchos personajes del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 12 introduce a Jesús. Y luego nos dice en este versículo 3, consideren a aquel, aprecien, valoren, vean el sacrificio que Jesús hizo, que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, porque todo un pueblo se levantó en contra de él, porque en el sentido espiritual todo el mundo estaba en contra de él. Sin embargo, él cargó el sacrificio, el peso, el pecado de todos nosotros. Imagínate qué tan poderoso que si tú comparas la obra que hicieron estos personajes del Antiguo Testamento, es impresionante, pero si los comparas con Jesús, Jesús es aún todavía más impresionante el sacrificio que él hizo por nuestras vidas. A Abraham se le dio una promesa, tuvo una nación grande, pero ¿te acuerdas que nos dice en Romanos? Que ahora por fe somos hijos de la promesa. Y eso es gracias a Cristo. David derrotó a Goliat, puesto su confianza en Dios. Jesucristo nos dijo que si creíamos en Él,
que Él nos daba autoridad para hacer cosas mayores. Entonces es impresionante. Yo sé que dentro de la Biblia tenemos personajes que nos inspiran, que nos alientan, que nos motivan a seguir adelante. Pero cuando dice en este versículo 3, considerad aquel, nos está diciendo, pero recuerden lo que Jesús hizo, porque Jesús es mayor que todos ellos. ¿Te acuerdas cómo empieza Hebreos? La introducción de Hebreos nos dice, Dios hablando muchas veces por los profetas a los padres, ahora nos habla por medio de su Hijo. Y después, ¿te acuerdas todas las enseñanzas? Nos dice que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es mayor que Abraham, que Jesús es mayor que la ley. Recuerden que con nosotros está aquel que es poderoso, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que murió, que resucitó, que venció a la muerte y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Luego la segunda parte de este versículo 3 nos dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando estés pasando por una circunstancia difícil, adversa en tu vida, recuerda lo que sufrió Jesús. Recuerda todo el oprobio, toda la burla, cómo le pusieron una corona de espinos, la humillación, cómo le obligaron a cargar la cruz hasta el lugar de su crucifixión, cómo se burlaban de él, cómo en un periodo en el que tenía sed, en vez de darle agua, le dieron vinagre, cómo repartieron sus ropas. Acuérdate lo que sufrió Jesús y entonces valora lo que está sufriendo. Porque lo más difícil, que era reconectarnos con Dios, Jesús lo logró a través de su sacrificio. Ahora tú y yo tenemos esa paz, esa tranquilidad. Tú y yo hemos sido reconciliados, hemos sido justificados. Lo más importante en nuestras vidas, hermanos, no es el que vivamos bien, no es el que tengamos un buen trabajo, incluso no es el que estemos en un estado de salud por completo. Lo más importante para nuestras vidas es saber que hemos sido reconciliados con nuestro Padre, que hemos sido reconciliados con Dios. Por eso nos dice este versículo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque sí, vamos a tener problemas, vamos a tener necesidades, pero descansamos ¿en quién? En Cristo. Descansamos en Jesús. En medio de todo lo que venga el día de mañana y lo que venga el día de hoy, recordemos que estamos descansando en Jesús, que estamos descansando en Cristo. Luego nos dice este versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, porque Jesús sí dio su sangre, Jesús murió por nuestro rescate. Porque a lo mejor los problemas que tenemos en este momento no es que no sean importantes, pero lo más difícil ya lo hizo Jesús, dando su vida por rescate del creyente, por rescate hacia nosotros. Porque Jesús combatió el pecado él solo. Toda la humanidad estaba en contra de él. Él tomó ese pecado y lo llevó en aquella cruz. Y todos aquellos que creemos en él hemos sido limpiados por ese sacrificio que Jesús hizo en nuestras vidas. Y luego viene este versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora esto es algo bien impresionante, porque los hermanos a la cual el autor de este libro les escribe, estaban pasando por persecución por causa de Cristo. Y hay que recordar lo que nos dice Romanos, igual en su capítulo 8, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir yo amo a Dios? Entonces,
todo lo que está pasando en tu vida de una manera que tal vez nosotros no podemos entender, pero todo nos ayuda a bien. La enfermedad por la cual estás pasando, los problemas por los cuales estás pasando, la aflicción por los cuales estás pasando, la alegría, el gozo por el cual en este momento estás pasando, te está ayudando para bien. Dios está obrando en medio de esas situaciones para bien. Entonces le dice en este versículo, se nos dice, el versículo 5, ya habéis olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige, porque aunque los hermanos estaban pasando por problemas, por persecuciones, por necesidades, era algo que tenían que pasar para su bien. Porque Dios, hermanos, obra en medio de las necesidades, en medio de las enfermedades, así como obra en medio de la alegría y del gozo. Por eso es que tú y yo tenemos un Dios omnipotente, omnisciente, sabio, que su sabiduría no se puede comparar a nuestra sabiduría, que es tan corta y limitada, porque Dios siempre está obrando en nuestras vidas para bien. Entonces, estos hermanos estaban sufriendo, desde luego estaban sufriendo, pero el autor de este libro le dice, acuérdense, ya se han olvidado de la exhortación, ya se han olvidado del ánimo, del consejo que han recibido. Y luego entra la segunda parte de este versículo 5, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque desde el punto de vista en el que el autor ve estas aflicciones, ve esta persecución por el cual los hermanos estaban pasando, lo llama como disciplina. La disciplina del Señor en nuestras vidas. Entonces, si tú y yo lo vemos desde ese punto, cuando tú y yo estamos pasando por una situación adversa a nuestras vidas, es una disciplina que Dios trae para nuestras vidas. Y los que ya son papis, ¿cuántos de ustedes han disciplinado a sus hijos? Ya no existe la disciplina. Gracias. Claro que existe la disciplina. Y cuando ustedes disciplinan a su hijo, ¿cuál es la finalidad de esa disciplina? ¿Cuál es el resultado de esa disciplina? Para que él pueda ser un mejor hijo, una mejor persona. Y a veces la disciplina es dura. Yo que fui niño nunca me gustó la disciplina, pero me disciplinaron mucho. Y es lo mismo que pasa en la vida del creyente. En medio o todas las situaciones que vienen a nuestras vidas, Dios las usa para disciplinarnos, para corregirnos, para hacernos mejores creyentes. Creyentes que vuelvan a recordar, creyentes que pongan una vez más su confianza en Jesús. Entonces, desde ese lado podemos ver que los problemas, las pruebas, las necesidades que vengan a nuestras vidas son disciplinas hacia nosotros que Dios permite para que tú y yo seamos mejores creyentes. Podemos conectar esta idea, este versículo a lo que nos dice Pedro, que nuestra fe tiene que ser pasado ¿por qué? Por fuego, así como el oro es purificado con el fuego. ¿A cuántos de nosotros cuando éramos niños nos gustaba que nos disciplinaran? Muy raro el niño que le gusta ser disciplinado. Pero la finalidad de esa disciplina es hacernos mejores personas. Por eso cuando Pedro nos habla que nuestra fe tiene que ser pasada por el fuego, así como el oro es purificado por el fuego, todas estas pruebas, todas estas adversidades son para nuestro bien, con la finalidad de hacernos mejores creyentes, con la finalidad de acercarnos más a Dios, de poner nuestra confianza en Jesús, porque somos humanos y muchas veces sin darnos cuenta ponemos nuestra confianza en el dinero, ponemos nuestra confianza en los estudios, ponemos nuestra confianza en el bienestar, ponemos nuestra confianza en alguna persona más. Y es ahí por medio de esta disciplina
que Dios nos recuerda que nuestra confianza, que nuestra esperanza solamente está ¿en quién? En Jesús. Y tenemos un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel saliendo de Egipto, viendo los milagros, viendo cómo el mar se abrió en dos, viendo cómo caía maná del cielo, cómo las aves que después comieron, cómo las aguas amargas se volvieron dulces. Aún teniendo todos esos milagros, el pueblo de Israel se reclinaba a olvidar a Dios. Y ese sentimiento que pasaba en el pueblo de Israel muchas veces pasa en la vida del creyente. A través de las situaciones que nos rodean, que vivimos día con día, se nos olvida que nuestra fe, que nuestra confianza, que nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Y una de las maneras en la que Dios nos corrige, una de las maneras en la cual Dios nos hace recordar que nuestra mirada, que nuestro enfoque tiene que estar en Jesús, pues es los problemas, las situaciones que puedan venir a nuestra vida. No es que Dios desea mal a nuestras vidas, pero Dios sabe dónde tocar en nuestras vidas para que tú y yo reflexionemos que Cristo es nuestra única salida, nuestra única esperanza. Por eso es que dentro de la soberanía de Dios, Dios está por encima de nosotros. Tú y yo no tenemos la autoridad de poder decir a Dios qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer en nuestras vidas. ¿Te acuerdas cuando tocábamos el capítulo en Romanos, donde Pablo nos dice que aquel que confiese con sus labios que Jesús es su Señor y crea que Dios le levantó de entre los muertos será salvo? Y cuando estudiábamos la definición de confesar a Jesús como Señor, en el griego que fue escrito esta palabra solamente se usaba para referirse a su Dios y para referirse a César, el emperador romano. Entonces, tú y yo que somos ya hijos de Dios, que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor, nuestra voluntad, nuestra vida ya no depende de nosotros, ya no es nuestra, sino ahora nuestra voluntad, nuestra vida pertenece a Cristo. Por eso Dios obra en nuestras vidas conforme a Él le plazca, para nuestro beneficio. Esto es algo impresionante de la obra poderosa de Dios en nuestras vidas. Y luego dice al final de este versículo 5, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Nos está diciendo parte de este versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que es para nuestro bien, que es para nuestro beneficio, que es para que tú y yo seamos mejores creyentes, que es para que tú y yo seamos mejores personas, mejor hijo, mejor papá, mejor mamá, mejor hermano, mejor esposo. Es para nuestro bien la disciplina que Dios trae para nuestras vidas. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama disciplina. Y cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, Dios nos ama, Dios nos hace sus hijos. Y vamos a pasar por procesos duros, por procesos que nos van a doler, que a lo mejor vamos a llorar, pero es para nuestro bien. Es para que tú y yo seamos mejores en esta carrera que tenemos por delante, que no va a ser fácil, pero Dios va a disponer de las herramientas, de las personas correctas para que tú y yo sigamos adelante. Y luego dice al final de este versículo 6, palabras fuertes, y azota a todo el que recibe por hijo. Eso nos está hablando de la autoridad, de la soberanía de Dios en nuestras vidas, que ahora ya no es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios en mi vida. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos queremos
que nuestro hijo sea una persona buena en un futuro. ¿Cuántos de ustedes quieren que su hijo, cuando crezca, esté en la cárcel? Que esté vagando y durmiendo en los puentes. ¿Qué es lo que queremos para nuestro hijo? Su bienestar. Que tengan una vida como la tenemos o mejor a la que pudimos tener. Pues Dios también desea lo mismo para nuestras vidas. Nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestro consuelo. El que tú y yo seamos de bendición para las personas. Porque ese corazón que tú y yo tenemos hacia nuestros hijos, Dios los tiene con mayor intensidad hacia nosotros que somos sus hijos. Pero tú y yo tenemos que aprender a soportar la disciplina de Dios hacia nuestras vidas. Tú y yo tenemos que aprender a tener paciencia, a perseverar, a seguir adelante en esta disciplina que Dios tiene hacia nuestras vidas. Y a lo mejor nunca se había tocado este tema de la disciplina de Dios en la vida del creyente. A lo mejor es más común tocar el tema de que Dios es bueno, de que Dios es bondadoso, de que Dios es misericordioso en la vida del creyente. Pero muchas veces se nos ha pasado hablar que Dios disciplina a sus hijos y que estas disciplinas se muestran a través de las circunstancias en las cuales tú y yo estamos pasando, en las cuales tú estás pasando en este momento, en las cuales yo estoy pasando en este momento. Tenemos que aprender a soportar. Y cuando nos dice la palabra soportar, nos está hablando a algo que también Pedro hacía referencia en su epístola, que hace referencia a vivir, a pasar con gozo las pruebas que vienen a nuestras vidas. Que aprendamos a soportar la adversidad con gozo, no con desánimo, porque el desánimo, ¿quién lo trae? Satanás, el enemigo, la concupiscencia que hay adentro de nosotros. Y el desánimo muchas veces nos llevan a alejar, a quitar nuestra mirada de Jesús. Pero si tú y yo aprendemos a pasar con gozo las pruebas, ese gozo es el gozo que nos recuerda que es Jesús nuestro destino, que es el cielo nuestro destino, que es estar con Dios por toda la eternidad. Y entonces cuando tú comparas tu necesidad con lo que es la eternidad al lado de Dios, esta necesidad ya no tiene valor, porque ahora es más importante el saber que mi vida está guardada, que mi vida está segura en Dios. Por eso nos dice, si soportáis la disciplina, hablando del gozo, que aprendamos en medio de las pruebas, de las necesidades, a pasarla con gozo. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero aquel a que Dios no disciplina es porque no es su hijo. Pero me gusta mucho como dice este versículo 8, después de que nos dice la primera sentencia, pero si se os deja sin disciplina, y luego nos dice, de la cual todos han sido participantes, hablando de que el autor del libro tenía esa confianza de que le estaba hablando a la comunidad cristiana, que ellos ya habían sido participantes de esa disciplina, porque estaban pasando por persecución, porque eran amados por Dios, porque habían creído, habían reconocido a Jesús como su Señor. Entonces soy bastardo, y no hijo. Pero nos deja este versículo, porque muchas veces en mi vida, de una manera incorrecta, me pongo a pensar, Señor, tengo problemas económicos, problemas de salud, problemas emocionales, pero veo a aquel que no es creyente, veo a aquel que no es cristiano y todo le va bien en su vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar eso? Porque yo que vengo a la iglesia, que oro, que ayuno, que me levanto temprano, que estoy en los servicios, que sirvo en el ministerio, tengo problemas.
¿Y por qué aquella persona que lleva una vida descontrolada, una vida sin Dios, le va bien en esta vida? Porque Dios nos está disciplinando para que tú y yo seamos mejores personas. Porque Dios está preparando nuestras vidas para poder estar con Él por toda la eternidad. Mientras que aquellas personas que están bien aparentemente, que tienden a pensar que no necesitan de Dios en sus vidas, que lo más importante para ellos es el dinero, que lo más importante para ellos es el estudio, que lo más importante para ellos es la salud. ¿Sabes cuál es la diferencia del que sufre como nosotros y del que no sufre? ¿Sabes cuál es el punto en común? Que ambos vamos a ser llamados en algún tiempo ante la presencia de Dios. Que la muerte nos va a tocar parejo, pero que nosotros, nuestra vida está segura, guardada en Dios. Mientras que las de ellos, si no tienen a Cristo, ellos van a ser condenados. Entonces, eso me hace recordar, y yo creo que es algo que tenemos que valorar, que la vida que tú y yo tanto queremos no está en esta vida terrenal. No desperdiciemos nuestra energía, nuestra fuerza, no nos llenemos de estrés, de cansancio, por tratar de suplir nuestras necesidades en esta vida terrenal, porque esta vida terrenal es pasajera. El día de mañana no sabemos si vamos a estar con vida. Mejor esforcémonos, gastemos nuestras fuerzas, invirtamos nuestro tiempo en aquellas cosas que son eternas, que van a ser por toda la eternidad al lado de Cristo. Y parte de entender eso es la disciplina que Dios tiene a nuestras vidas. En vez de quejarte y decirte por qué a esta persona que no va a la iglesia le va mejor en su vida que a mí, vive con gozo la vida. Pasa con gozo las pruebas que vamos a pasar, porque Dios está obrando en nuestras vidas para un bien mejor, y ese bien mejor se va a reflejar por toda la eternidad. Pablo decía que busquemos las cosas que son inmortales, aquellas que van a perdurar por el tiempo. Por eso Jesús en Mateo nos dice que no hagamos tesoros en esta tierra donde el orín y la polilla corrompen, sino hagamos tesoros en el cielo. Entonces tomemos ánimo. Y estos hermanos que estaban pasando por persecución, por un tiempo iban a estar sufriendo, pero cuando fueran llamados ante la presencia de Dios, iban a ser galardonados por el trabajo, por el sacrificio que ellos estaban pasando. Entonces busquemos aquellas cosas que son eternas, que van a perdurar por toda la eternidad, que van a marcar en la historia por toda la eternidad. Porque acuérdate que los sufrimientos que tú y yo estamos pasando es porque el Señor nos ama, porque el Señor tiene un propósito mejor para nuestras vidas. Versículo 9, ya estamos por terminar. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando tú y yo éramos niños, no nos gustaba que nos disciplinara nuestra mamá o nuestro papá. ¿A cuántos de ustedes les tocó la famosa chancla voladora? Ahora van a decir que a mí me tocó muchas veces la chancla voladora. Pueden saber qué tan tremendo era yo. Y aunque cuando éramos niños no nos gustaba que nos disciplinaran porque dolía cuando nos tocaba la chancla voladora, cuando nos regañaban. Pero ahora que ya somos grandes, podemos entender que esa disciplina nos forjó nuestro carácter, ahora ya siendo grandes. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi papá, el pastor Antonio, de la hermana Carmen, mi mamá, porque pues yo era tremendo. Allí en el kinder me jalaba la maestra de la oreja porque me decía: tú eres como un chivo que vas de aquí para allá, ya estate quieto en un lugar nada más. Luego en la primaria
mi maestra de primero y segundo de primaria me jalaba la patilla porque no era el alumno que ella esperaba que yo fuera. Gracias al amor y la misericordia de Dios, obrando a través de la vida de mis papás, de la disciplina de mis papás, hoy puedo decir que soy una persona que ama a Dios, que tiene temor a Dios. En cuanto a lo secular, pues soy odontólogo. Estén orando por mí, voy a aplicar para una maestría ya en unos meses. Pero todo esto es gracias a la disciplina. Todo esto es gracias a la misericordia de Dios obrando a través de la vida de mis papás. Y luego nos dice este versículo: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si mis papás quieren lo mejor para mí, y gracias a esa disciplina soy la persona que soy el hombre que soy, ¿cuánto no más Dios tiene planes gloriosos, perfectos para nuestra vida? Esa es la comparación que se nos da en este versículo. Tus papás te disciplinan porque quieren que tú seas alguien en esta vida. ¿Cuánto no más Dios, que es nuestro Padre, quiere algo mejor para nuestras vidas? Por eso, cuando vengan los problemas, cuando vengan las pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Gracias Dios por esta prueba, e ir adelante con gozo en medio de la adversidad. Sí, somos débiles, sí, tenemos defectos. Ahora que yo pasé por el dengue, pueden preguntarle a mi hermana cómo me puse uno de los días que ya sentía que mi cuerpo se estaba achichorranando por la fiebre. Pero ¿quién es el que nos levanta? ¿Quién es el que nos hace seguir adelante? No es nuestra debilidad, no es nuestra inteligencia, es Cristo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos hace seguir adelante en medio de las pruebas. Por eso nuestro gozo, nuestra confianza está en el lugar correcto, en la persona correcta, en Cristo, porque Él nos va a seguir, Él nos va a llevar a seguir adelante. Pero hay que recordar eso: las pruebas que vienen a nuestras vidas son para un bien mejor, y esas pruebas las podemos soportar si recordamos que Cristo es nuestra fuerza. Si nuestros ojos están puestos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, quien es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de los padres terrenales y sus disciplinas. ¿Cuántos todavía tienen a sus papás aquí en esta vida, en esta tierra? Valórenlos, quiéranlos, porque es parte de la naturaleza también el morir. Y eso nos estaba hablando por un tiempo, porque solamente tenemos un tiempo corto de vida en esta tierra. Pero para que los que es provechoso, para que participemos en su santidad. Y entonces las disciplinas que Dios trae a nuestras vidas nos hacen mejores, nos ayudan a seguir adelante. Pero aquí entra esta definición de que es para que tú y yo seamos santos, para que tú y yo participemos en la santidad de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver más adelante que la santidad es un sello, es una marca, es importante para que tú y yo podamos acercarnos a Dios. Y que esa santidad se ha logrado a través de Cristo, que lo hemos visto, así como Cristo nos justificó, así como Cristo nos ha redimido, así como Cristo nos ha reconciliado, en Cristo tú y yo hemos sido santificados. Porque sin santidad nadie puede ver a quién, a Dios. Y esas disciplinas nos ayudan a forjar nuestra santidad. Porque en medio de la necesidad, las personas, los humanos, hacemos el buscar a alguien que nos ayude. Aquellos que no son cristianos pues buscan el dinero, los doctores, los hospitales, pero nosotros que somos cristianos nos hace recordar que es Cristo el que nos va a ayudar a salir adelante. Y eso es la santidad: recordar que en Cristo hemos sido santificados, recordar que solamente en Cristo tú y yo podemos ser mejores personas. Versículo 11, te voy a invitar a que nos pongamos de pie ya para terminar esta enseñanza de hoy domingo por el mediodía. ¿Ya lo tienes?
Dice la palabra del Señor todos juntos: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y así, cuando en algún momento nos ha tocado corregir a nuestro hijo y nuestro hijo llora y parece que lo estamos linchando casi, una fuente de lágrimas, él no entiende que es para su bien, pero cuando va creciendo, cuando va desarrollándose, él va comprendiendo que es para su bien. Así es lo mismo en nuestras vidas. Aparentemente, cuando estamos pasando por las pruebas, es algo que nos duele, es algo que nos incomoda, es algo que no queremos vivir. Pero conforme vamos saliendo de esa prueba y cuando vamos viendo cómo Dios está obrando en nuestras vidas, vamos comprendiendo que las pruebas son para nuestro bien. Entonces, en esta hermosa tarde, yo quiero que oremos, pidiéndole al Señor que Él siga teniendo el control de nuestras vidas y que Él nos prepare y siga preparándonos para lo que va a venir en un futuro, para lo que va a venir el día de mañana, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu matrimonio. Pídele a Dios que te prepare para el tiempo en el cual Él nos va a estar pasando, porque solamente Él tiene la capacidad de poder obrar en nuestras vidas en medio de la adversidad. Y que recordemos que el sufrimiento que ahorita está pasando nuestros hermanos que están enfermos, por lo que está pasando ahorita el pastor Antonio, nuestro hermano Paquito, es para su bien. Tal vez la hermana Kenia, tal vez la hermana Carmen no pueden entenderlo, pero es para su bien conforme a la palabra de Dios. Entonces, pidámosle al Señor que nos prepare para lo que va a venir el día de mañana en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, y gracias por tu bondad, Señor. Gracias por esta palabra en la cual tú nos has hablado, Señor, que nos recuerda, nos anima, nos exhorta que somos tus hijos y que tú tienes disciplina hacia nuestras vidas porque nos amas. Y así, Señor, como en el tiempo que fue escrito el libro de Hebreos, nuestros hermanos estaban pasando por persecución, muchos estaban muriendo, muchos estaban muriendo de hambre y por filo de espada. Tú le recuerdas a los creyentes que tú obras en medio de esas situaciones adversas. Y, Señor, en esta hermosa tarde yo te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú sigas fortaleciendo nuestras vidas en medio de las circunstancias que nos rodean, en medio de las circunstancias por las cuales estamos pasando como iglesia y de manera individual, en las familias, en los matrimonios, de manera personal. Yo te pido, amado Padre, que tú nos des de tu gracia y de tu misericordia para poder seguir adelante. Que tú sigas preparándonos, dándonos la fuerza, la energía, el gozo para poder afrontar estas situaciones que van a venir a nuestras vidas. Que hemos aprendido que estas situaciones nos hacen recordar que necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú obres a favor nuestra. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque yo sé que juntamente con la prueba tú vas a enviar la salida. Ayúdanos a seguir corriendo con gozo, con paciencia, esta vida que tenemos por delante, recordando que Jesús es el que nos va a ayudar a seguir adelante, recordando que tu palabra es nuestra lámpara, recordando que tu Espíritu es nuestro consejero, Señor. Te amamos y glorificamos tu nombre, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que a lo mejor están pasando por una situación de enfermedad, de problema económico, de problema en la familia, en el matrimonio, de problemas en el trabajo. Yo te pido, Señor, que tú obres en sus vidas y que tú los hagas recordar
que esta situación por la cual están pasando es por su bien y que tú estás obrando en medio de la adversidad y que tú quieres hacernos recordar que estas situaciones es para que te busquemos, para que depositemos nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Y sabemos, Señor, que contigo estamos seguros, que tú, Señor, no nos dejarás caer, que tú nos vas a levantar en medio de la adversidad y nos vas a dar la victoria en medio de la batalla, Señor. Gracias porque podemos confiar y podemos decir que en ti estamos seguros. Te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.